Yo no me imagino ser cristiano en este momento en Ucrania. En Ucrania es uno de los lugares donde más cristianos habían en toda esa zona que era parte de la cortina de hierro. Y ¿cómo se sostiene uno? El autor de los Hebreos escribe a una comunidad que está pasando tiempos muy duros, muy difíciles. Y he titulado este mensaje, ¿qué nos sostiene en tiempos difíciles? Así lo he titulado. Y lo encontramos en Hebreos 10, versículos del 32 en adelante. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, cuando conocieron del Señor, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes fuisteis con gran gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El capítulo 11, ya el autor de los Hebreos desarrolla todas unas exposiciones sobre hombres y mujeres que podríamos llamar el cuadro de honor de los héroes de la fe. Y eso es, diríamos, lo que continúa desarrollando el tema sobre la fe. ¿Qué nos sostiene y qué sostiene a una comunidad que está pasando por una situación tan difícil? ¿Qué era lo que estaban viviendo los hermanos de la comunidad de Hebreos? Estaban viviendo, versículo 33, vituperios, experimentando tribulaciones. Eran un espectáculo público, una vergüenza pública. Conocieron del Señor y el precio que estaban pagando era un precio muy alto. Habían llegado a ser despojados, avergonzados públicamente, pero algunos encarcelados también, y les habían quitado todo. Eso era la comunidad a la cual ellos escribieron. A través de la historia, la iglesia y los cristianos han pasado por situaciones muy difíciles. Seguir a Cristo para que los cristianos de estas primeras generaciones y en el contexto también hoy en el mundo es un precio, están pagando un precio muy alto, el precio de la misma vida, de morir. Estas personas no conocían hoy los mensajes baratos de la prosperidad, de que si usted se hace cristiano, entonces se hace multimillonario, tiene más propiedades, más riquezas, más lujos, más carros. No, estos no conocían esos mensajes baratos. Ellos sabían que seguir a Cristo era firmar un documento de muerte. Precisamente la palabra testigo significa ser mártir. Y ellos encarnaron el evangelio, y lo encarnaron pagando
el precio de su propia vida, de ser despojados, de perder todo. Hay muchos cristianos en este momento en el planeta que están pagando un precio muy alto, están asesinando cristianos, quemando iglesias y siendo perseguidos, despojados completamente. Yo no sé hasta cuánto nos va a durar a nosotros la dicha, entre comillas, aquí en Colombia, de ser una iglesia que tiene todavía tantos lujos, comodidades y ser cristiano es, diríamos, asumir, como algunas teologías invitan y llaman, una vida de éxito, de prosperidad y de comodidad. No me imagino, como hablábamos, qué es ser cristiano en este momento en Ucrania, si usted estuviese allí y que de un momento a otro perdió completamente todo. Aún murió su familia, quedó en ruina completa, todo destruido. Se sostendría usted, podría mantener la fe. ¿Qué es lo que sucede y por qué el autor de los Hebreos escribe a esta comunidad? Porque ¿qué es lo que está pasando? Porque algunas personas o la tendencia de algunos cuando están pasando en crisis así tenaces, es normal, es desanimarse. Versículo 35 les dice: no pierdan pues vuestra confianza, porque es muy difícil mantener la fe, el ánimo, el entusiasmo en tiempos de dificultad. Cuando usted tiene una iglesia que hay danza y hay celebración y hay buena plata y buenos carros y buena comodidad y está bien feliz ahí en una iglesia bien exitosa, pues bueno, mantener el ánimo es muy fácil. Pero mantener el ánimo, el entusiasmo, el fuego, la llama prendida y la pasión por Dios, cuando te están difamando, cuando te han despojado de todo, cuando están vituperando tu vida y estás en escarnio público, cuando estás solo y abandonado. Tus únicos amigos son los de la cárcel, como dicen acá. Se hicieron compañeros de los que estaban despojados y despreciados y estaban en la cárcel. Cuando los compañeros suyos son aquellos que están, como dijo David, todos aquellos que estaban en la cueva del dolor, del sufrimiento y la tristeza. Es muy difícil mantener el ánimo cuando nos enfermamos, cuando nos quebramos y estamos en situación económica muy difícil. Es muy difícil mantener el ánimo cuando nos sentimos abandonados por todo el mundo, cuando estamos pasando por tribulaciones tremendas. Y por eso el autor de los Hebreos le escribe a esta comunidad y le dice: mira, no pierdan el ánimo, no claudiquen, como dice Isaías, fortalezcan las rodillas endebles y las manos que ya están paralizadas. Cuando estamos cruzando en desiertos, ahí es donde tiene que salir a flote el tanque de reserva que tenemos de nuestra fe, de nuestras convicciones, de lo que creemos y de lo que hemos abrazado en nuestra fe. Los cristianos tenemos dos problemas. Es que cuando estamos en tiempos de gloria y estamos en victoria y hay economía y hay salud y todo está surgiendo bien en nuestra casa, pues nuestra tendencia es no buscar al Señor, porque estamos muy bien económicamente, porque todo sale muy bien, entonces nos enfriamos. Y eso pasó en Europa y eso pasó en Norteamérica. La prosperidad, el bien los desanimó, los templos quedaron vacíos y se dedicaron al consumo y al materialismo. Hay veces pienso que el Señor dice: vea, yo me corro un riesgo prosperándote, corro un riesgo dándote una bendición económica o dándote un buen negocio,
porque el gran riesgo es de perderlo. Es de perder el entusiasmo, la pasión, el fuego, la oración, la consagración de vida, vivir una vida en integridad y en santidad para Dios. Eso es el gran riesgo. Pero ¿cuál es el otro gran riesgo? Es que el día que no tenemos nada, entonces también lo dejamos. Y eso pues, sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Cuando estaban en escasez, murmuraban. Pero cuando tenían prosperidad, dejaban al Señor y se iban tras los ídolos y los dioses paganos. ¿Cómo mantener nosotros nuestro entusiasmo y, como dice el salmista, bendecir al Señor en todo tiempo? Así como los matrimonios en tiempos difíciles y buenos, como sea, ahí estamos. ¿Cómo mantenernos? Y eso es lo que el autor de los Hebreos está tratando de pastorear esta comunidad, que está pasando por desierto, por luchas, por grandes dificultades. Y le dice, no pierdan el entusiasmo, no pierdan la pasión, no dejen morir ese primer amor que recibieron desde el día que fueron iluminados, desde el día que recibieron al Señor con gozo en su corazón. Otra situación que estaba sucediendo con la comunidad y que es la tendencia de nosotros es que en tiempos difíciles tendemos a retroceder. Y parece que muchos estaban tirando la toalla. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y parece que muchos estaban ya tirando la toalla, estaban claudicando en su fe. Muchos perdieron su fe en tiempos de perderlo todo, de ver cómo los despojaron, cómo se burlaron de ellos, cómo los mandaron a las cárceles y algunos los asesinaron. Y la pandemia, como lo hemos mencionado aquí, ya en el mundo cristiano ha probado a muchos. ¿Cuántas personas perdieron su fe y retrocedieron ante la muerte de familiares, ante las enfermedades, ante las crisis económicas y ante todo lo que se les vino encima? Muchos hoy en día perdieron la fe. Una iglesia muy grande aquí en Colombia dice que perdieron más del 25 o 30% de la gente que iba a su iglesia. Pero dice, pero estamos contentos porque hay gente nueva, ¿no? Debe ser preocupante, porque lo que quiere decir es que esa gente no estaba muy fundamentada. Esa gente, la crisis los llevó a claudicar. Las pruebas de fuego que nos van a venir a todos, y a todos nos vienen pruebas de fuego, tenaces. Y en el tiempo que sea, entre más se acerca la venida del Señor, más difícil esto se va a poner. Más dura va a ser la cuesta, más duro el camino, estrecho, la puerta estrecha, las dificultades. ¿Cuántas personas no aguantan perder de un momento a otro todo? Perder su salud, perder su economía, perder amigos, perder relaciones, quedar en una vergüenza pública. Eso no es fácil. Y yo no sé usted qué evangelio le han predicado, pero quiero decirle que si a usted le predicaron un evangelio que no tenía cruz, que no tenía corona y espinos y clavos, le predicaron un evangelio equivocado. Algunos el único evangelio que le predicaron fue el evangelio de cruz de oro, de comodidad y de lujos. Esos son los que se hacen asalariados en las iglesias, que van detrás del dinero, de la vida cómoda y fácil, del poder, de la gloria y todas esas cosas que hoy está ofreciendo esas teologías equivocadas. Pero hay cristianos
que están pagando un precio muy alto y sirviendo al Señor en condiciones muy difíciles, donde no hay comodidades de ningún tipo y están sufriendo. Los días que vienen van a ser más difíciles y viene la profecía bíblica, es que al final de los tiempos se viene la gran apostasía final, donde mucha gente va a retroceder, mucha gente no va a aguantar y va a tirar la toalla. En la guerra esto es combate, y esto no es fácil para todos nosotros. Yo tengo mis momentos en los cuales tengo mis luchas emocionales, espirituales, y me desanimo como todos. Y tengo que volver a renovar mi fe, renovar mi confianza en el Señor y volver a la palabra. Entonces, ¿qué nos sostiene? Bueno, el autor de los Hebreos les habla a esa comunidad y les dice a ellos, bueno, a ustedes los debe sostener la herencia en los cielos. Versículo 34. Ustedes fueron despojados de todo, pero a ustedes los debe sostener la herencia en el cielo. Si nosotros buscamos las herencias en la tierra, si lo que lo sostiene a usted son las cosas materiales y las herencias de la tierra, el día que usted las pierda, entonces ¿qué va a pasar con su vida? El día que usted amanezca mañana en bancarrota, quebrado completamente. Como algunos matrimonios se sostienen mientras que las cosas están bien económicamente, pero si llega una crisis económica bien tenaz o de salud, ahí muchos claudican, como la esposa de Job, que le dijo a Job cuando lo vio arruinado que claudicara en la fe, que maldijera a Dios, que acabara con todo. Y eso está sucediendo que muchas personas, que su herencia, la que persiguen, es la de la tierra. Pero nosotros seguimos al Señor, nuestro ejemplo, quien murió en la cruz y no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía era su túnica y se la jugaron. Nada se llevó, porque él tenía claro de dónde venía y a dónde iba. Los cristianos somos como los soldados que guerreamos todos los días y luchamos no por una patria temporal, y luchamos por una patria eterna, por la corona que nos espera. Y Pablo el apóstol la tenía muy clara y dijo, me espera la corona, he guerreado, he combatido, me espera la corona. Entonces, el autor de los Hebreos está animándoles a ellos y les está diciendo, luchen por esa herencia. Ahora, la herencia se disfruta desde ya, porque el Señor es nuestra herencia. Jehová es mi porción y mi herencia. Lo disfruto en vida, lo disfruto ya, porque Él ya murió, abrió el testamento, resucitó y nos dio la herencia. La vida cristiana en medio de las dificultades y las luchas. Dice aquí el autor de los Hebreos que ellos con gozo, uno no puede entender, dice que sufriste con gozo sabiendo que ellos tenían cuando los despojaron, dice que sufrieron con gozo porque ellos tenían la convicción de una herencia mejor. Y eso somos los cristianos, aún en medio de las luchas, de las dificultades. Disfrutamos de la presencia del Señor, que es nuestra herencia que nos sostiene. Pero nos sostiene también el galardón, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué sostiene a un atleta, a un soldado, a un jugador? Pues lo sostiene la copa, el galardón, el trofeo. Y a eso se someten a golpes, a disciplinas, porque esperan un galardón. Hay un programa aquí de televisión que se llama El Desafío,
Y uno ve esos muchachos que se someten a disciplinas tan férreas, les hacen ayunar, dormir en el suelo, les ponen a trabajo, se golpean, se maltratan y luchan todos por un galardón. Si no les dijeran a ellos cuál es el galardón, ellos no lucharían. ¿Para qué se esforzarían? Y yo digo, bueno, si los seres humanos, los atletas, los soldados y todos estos luchan por un galardón temporal, ¿cuánto más nosotros? Porque nos sometemos esperando el día cuando el cielo se llenará como en un estadio lleno, y allí aparecerán todos los testigos, los héroes de la fe, los que lucharon, los que combatieron, los que se sostuvieron en condiciones muy duras y difíciles. Y seguramente allí va a haber una cantidad de gente que entrará en muletas, entrarán sin ojos, entrarán heridos, entrarán sangrando, porque no vivieron una vida cristiana de lujos, de comodidades, de placeres, de yates, de aviones. Fueron guerreros que se mantuvieron, visitaron a la gente en las cárceles, compartieron el evangelio en las calles públicas, se despojaron de cosas para compartir con los necesitados, vivieron vidas más estrechas para servir a aquellos que necesitan del evangelio, se expusieron a dormir menos para orar más, sacrificaron más, entregaron más por el reino de Dios. El estadio del cielo se va a llenar y va a haber muchos trofeos de los que habla Hebreos 11, los héroes de la fe, que pagaron precios altos por mantener la fe, por servir, por compartir el evangelio. Dieron más y sirvieron más con lo que Dios les dio. Compartieron para los necesitados, se acordaron del huérfano, de la viuda, del pobre. Invirtieron en el reino de Dios, invirtieron en las misiones, invirtieron en los proyectos, invirtieron en siervos de Dios que no fueron asalariados, que sirvieron. Allí el estadio del cielo se va a llenar y vamos a recibir trofeos, galardones. Aquí en la tierra, seguramente algunos vamos a morir en el anonimato seguramente. No hay aplausos, no hay reconocimientos, hay rechazos, hay vituperios, hay vergüenzas, somos rechazados, somos desplazados. ¿Y cuántos acá en el anonimato están muriendo, pero en el cielo van a ser recordados, van a ser aplaudidos por los ángeles, por el Señor? Esas guerreras de oración que estuvieron en el secreto y que no claudicaron. Esos hombres y mujeres que sirvieron y nadie les reconoció, pero no fueron asalariados porque lo dieron todo para el Señor y por el Señor. Y no se llevaron nada, no pelearon por nada, se despojaron y entregaron todo. Y nos sostienen dos cositas más para ir cortando el mensaje y acelerando. Nos sostiene nuestra mirada puesta en su regreso, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nos sostiene a los cristianos como el hijo que el padre se fue a la guerra y le prometió que volvería. El hijo salía todos los días a esperar a su padre que regresara. Y efectivamente el padre un día regresó. Y lo que le dijo al hijo, yo le prometí que regresaba y regresé. Eso somos nosotros. Nuestra mirada la tenemos puestas en el cielo, no en las cosas de la tierra. Todos los días debemos de levantarnos y mirar al cielo y decir, Padre, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Esto debe ser el anhelo de un hijo, que todos los días se levanta y mira al cielo y dice, Padre, papá, ¿cuándo vuelves? Porque te estoy esperando. Y el Señor dijo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y vendrá para llevarnos a un lugar donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto,
ni tristeza, ni angustia, ni soledad, ni rechazos, ni maltratos, ni difamaciones, ni vituperios. Vendrá un lugar donde allí nos sentaremos todos, redimidos por la gracia del Señor, por la sangre del Cordero. Allí nos vamos a sentar a sus bodas. Entonces nos sostiene a nosotros la promesa de que Él volvería. Y por último, nos sostiene la fe. Pero el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una fe sustentada en la obra de Cristo. Hebreos habla del sumo sacerdote, el nuevo pacto, Cristo que nos invitó a nosotros al trono de la gracia y nos invitó a disfrutar de su obra en la cruz, su intercesión, su victoria en la cruz. Nos sostienen sus palabras de ánimo que nos habla todos los días. Así como Zelensky en Ucrania, que todos los días habla a los soldados, va a los hospitales y les anima a seguir en la guerra y en la lucha y no claudicar. Esto nos sostiene a nosotros su palabra, el Señor que todos los días nos ama y nos da una palabra como esta para los que están ahí heridos, postrados, angustiados, con tendencia a tirar la toalla o a retroceder. Hoy esta es una palabra del Señor que te dice: no pierdas la fe, no te desanimes. Yo lo logré en la cruz. Pero esta es una fe no solamente para vivirla en la eternidad, es una fe para vivirla hoy, aferrados a la obra de Cristo, en su victoria. Es una fe que necesito todos los días del Cristo que me abre a mí puertas, que me abre caminos en el mar, que hace milagros sobrenaturales, que venció los poderes de las tinieblas. La palabra de Cristo que nos levanta todos los días y nos anima a seguir caminando en la fe, no por vista, no por lo que oímos, a caminar sustentados y aferrados en las promesas. Y cuando vienen estas heridas, estos golpes y estas caídas, nos aferramos, escuchamos su palabra y nos aferramos a sus promesas. Y seguimos combatiendo, seguimos avanzando, seguimos luchando. Y si caemos, nos levantamos. Y si somos heridos, somos sanados nuevamente por la sangre de Cristo. Y tenemos compañeros de guerra también, de lucha, de combate. Aquellos que no son asalariados, que no han recibido un evangelio equivocado, sino que son soldados también, que la meten duro por el evangelio. Entonces, mi amado y amados amigos que han escuchado esta palabra, hágase la pregunta: ¿qué te sostiene y qué te va a sostener? Y si estás con la tentación de tirar la toalla, de no seguir, porque has pasado por situaciones muy duras, esta es una palabra del Señor para que luches, te sostengas en la fe, en los principios y en la palabra. Medita un poco esta parte de esta canción mientras que ora un poco y cerramos orando juntos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Padre, clamamos esta mañana por esta palabra que sea muy sembrada en nuestro corazón, que caiga en terreno preparado y que los que están ahí en tribulación, en angustia, con deseos de claudicar y tirar la toalla, hoy se levanten en fe, abracen la cruz, abracen la sangre de Cristo y nos levantemos y nos fortalezcamos en el ser interior por el poder del Espíritu. Padre, sopla vida, obra milagros en medio de tus hijos. El desanimado, levántale, Señor. El que está postrado, levántale. Traiga sanidad en nombre de Jesús. Que el poder de Dios se manifieste para que toda tiniebla y oscuridad huya y todo pensamiento de las tinieblas y engaño del diablo sean resistidos en el nombre de Jesús. Padre, renueva la fe de tus hijos, de cada uno de nosotros, y nos levantamos en victoria, proclamando la victoria de Cristo. Y que tú bendigas pues a tus hijos con esta palabra, y que esta palabra sea muy, muy marcada en el corazón de cada uno de los que la escucharon. Lo pido así en el nombre de Jesús. Amén.